Bienvenidas, bienvenidos. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es valoración de riesgo. ¿Mm? Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar con la presentación. Bien, ¿qué es el riesgo? Primero, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho de violencia, ¿no? Este se identifica a través de factores y la interrelación entre estos factores nos va a permitir identificar el nivel de riesgo en el que se puede encontrar una persona, ¿no? Identificado a partir de estos factores, nosotros podemos predecir y pronosticar la ocurrencia de este hecho de violencia, ¿no? Lo que nos va a permitir tomar decisiones y desarrollar acciones para mitigar esta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Asimismo, nos permite planificar las acciones que vamos a tomar al respecto, ¿no? En nuestra atención tenemos que tener en cuenta dos enfoques. El enfoque de riesgo, que es aquel que nos permite este, eh, identificar esta posibilidad de ocurrencia del hecho de violencia, lo que nos llama a desarrollar una serie de gestiones para que la atención de esta persona o de esta afectada, en función al nivel de riesgo identificado, pueda recibir atención oportuna. El enfoque centrado en la víctima lo que nos permite es, primero, identificar que esta persona es sujeto de derecho, ¿no? Y que todas nuestras acciones van a poner en primer lugar la seguridad y la integridad de esta presunta persona afectada. Y vamos para ello a movilizar los recursos que sean necesarios para una pronta intervención. Los factores de riesgo son características que nos permiten identificar el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona, ¿no? Y estas características provienen del agresor y de la persona usuaria y su entorno, ¿no? Tenemos y conocemos estos factores de riesgo y está en una tabla que se detalla en el SUMA que nosotros lo utilizamos diariamente, ¿no? Acá están los factores de riesgo desde la persona usuaria. Algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son las características de vulnerabilidad de la persona usuaria, que está en la tabla anterior, y también los factores protectores, ¿no? Los factores protectores están vinculados o están relacionados con los vínculos afectivos, ya sea con la familia o con el entorno, sea de amistad, el entorno tal vez laboral o la comunidad, con aquellos que se relacionan y que en algún momento le pueden prestar apoyo frente a estos hechos de violencia, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta, y esto lo podemos obtener a través de la entrevista, las competencias y destrezas que pueda tener la persona afectada, ¿no? Estas habilidades para pedir y recibir ayuda, por ejemplo, ¿no? Estas habilidades cognitivas, ¿no? Que permitan comprender, ser receptiva frente a la intervención también, ¿no? Y aquellas que le permiten afrontar estos hechos o estos problemas, ¿no? Hacer frente a estos hechos de violencia y también tener capacidad para la toma de decisiones. De igual forma, podemos identificar los recursos institucionales que están presentes en la zona, ¿no? Para la evaluación de riesgo tenemos que tener en cuenta tres elementos que nos permiten obtener información relevante. La observación, que es a través de la observación paralingüística, que es la, eh, eh, la forma que nosotros tenemos para obtener, para observar, ¿no? No podemos verlos, pero sí podemos escucharlos, ¿no?
Escuchamos su tono de voz, el contenido, la fluidez y lo que existe en el entorno, ese ruido ambiental que también nos puede dar información. Tenemos la entrevista telefónica que está compuesta por un conjunto de preguntas a través de una entrevista semi-estructurada que nos permite explorar a través del relato situaciones de riesgo, factores de riesgo que puedan poner en peligro la vida de la persona. Y el otro está el listado de factores de riesgo y el cuestionario de valoración de riesgo en la pareja. Ambos están en el SUMA y a través de ellos nos permite identificar el riesgo en el que se puede encontrar la persona. Hemos dicho que la presencia de estos factores de riesgo, cómo interactúa, nos permite identificar el nivel del riesgo en el que se puede encontrar la persona y, como vamos a ver, no solamente factores de riesgo, sino aquellos que son factores protectores, ¿no? La presencia de estos más la probabilidad de ocurrencia nos permite identificar la situación en la que se puede encontrar la víctima, ¿no? Hacemos un análisis cualitativo a partir de estos factores, identificando la probabilidad de ocurrencia, que está mediado por el tiempo, ¿no? La posibilidad de que estos hechos de violencia se puedan presentar, ¿no? La probabilidad es alta, la probabilidad puede ser baja. El impacto puede ser alto y el impacto también puede ser bajo. El impacto está relacionado con las consecuencias de la violencia en la persona, ¿no? Si hay afectación física, lesiones o daño, ¿no? Entonces, la gravedad de esto determina el impacto en la persona con las características individuales, ¿no? Si tiene limitaciones físicas o presencia de problemas de salud, ¿no? Si es una persona dependiente. Todo esto suma para identificar el impacto, ¿no? Esta conjugación entre impacto y probabilidad nos lleva a determinar el nivel de riesgo, ¿no? También tenemos, el anterior ha sido un análisis cualitativo a partir de la información obtenida directamente, ¿no? En la entrevista. Pero también tenemos un análisis cuantitativo que es a través de instrumentos que nos permite a través de estos indicadores darle un peso numérico para identificar el nivel de riesgo. Este instrumento con valoración cuantitativa también lo tenemos en el SUMA, que lo utilizamos básicamente para evaluar el riesgo en las relaciones de pareja. ¿Cuál es la escala de riesgo? Tenemos niveles de riesgo leve, moderado y severo. Ya hemos dicho que para identificar en qué nivel de riesgo se encuentra la persona afectada, tenemos que establecer esta conjugación, ¿no? De vulnerabilidad, factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Del hecho de violencia. Es importante que nosotros podamos, a través de estos factores de riesgo, ponernos en perspectiva para poder tomar decisiones y accionar o movilizar los recursos institucionales, ¿no? En favor de la víctima. Tenemos estrategia de afrontamiento. A través de la entrevista, nosotros podemos identificar las habilidades que pueda tener esta usuaria y también las características individuales de los hechos de violencia. Por ejemplo, ¿no? Al momento en el que ella se comunica, podemos identificar si tiene miedo o si nos comenta de que está, por ejemplo, asustada, y tiene sentimientos de culpa o vergüenza, o se justifica la violencia, ¿no? De repente tiene sentimientos confusos frente
al hecho de violencia que ha ocurrido, ¿no? Si presenta dependencia emocional, ¿no? O hay antecedentes de violencia o experiencias, por ejemplo, negativas frente a las instituciones cuando ha pedido apoyo o ayuda, ¿no? O desconfianza frente a las instituciones. Esto nos permite hacer una intervención, brindar orientación, consejería, pero también nos permite saber cómo esta persona va a actuar frente a estos hechos, ¿no? O sea, si va a poder hacer la denuncia, ¿no? Si va a continuar con el proceso, ¿no? Si va, si tiene disposición para recibir el apoyo o la ayuda de parte de los servicios del programa, ¿no? Toda esta información nos permite elaborar el plan de seguridad. El plan de seguridad se hace a través de los elementos que hemos tenido y se realiza de forma conjunta con la persona usuaria. Nos ponemos en tres escenarios, ¿no? Si la persona no decide retirarse del domicilio, si decide retirarse del domicilio y si cuenta con medidas de protección, ¿no? A partir de ahí nosotros trazamos el plan de seguridad, trazamos con ella, por ejemplo, si decide no salir del domicilio, trazamos con ella, eh, por ejemplo, posibilidades de escape, no la identificación de redes familiares que puedan prestar apoyo, ayuda, contención en el momento que sea necesario, no y algunas otras acciones que se pueda desarrollar en favor de su protección personal, ¿no? Si decide retirarse del domicilio también, con ella identificar las redes de apoyo y otras que contribuyan a poner en salvaguarda, ¿no? Y así sucesivamente. Para gestionar el riesgo, nosotros primero tenemos que tener todos estos elementos, ¿no? En primer lugar, identificar en qué nivel de riesgo se encuentra la persona identificada, la persona afectada, ¿no? Gestionar el riesgo nos permite prevenir nuevos hechos de violencia, prevenir el, femi- el feminicidio y prevenir nuevos hechos de violencia sexual. Hemos dicho que el plan de atención, en este caso el plan de seguridad, también se elabora de forma conjunta con la persona, ¿no? Y en los escenarios que nos proponen la, la misma usuaria. Para personas que, por ejemplo, no reconocen indicadores de violencia, no reconocen situaciones de violencia en las que están inmersas, nosotros trazamos eh, acciones de orientación y consejería, ¿no? Para el usuario, a fin de que pueda tomar decisiones y recurrir a los servicios, ¿no? Del programa o a los servicios
más próximos a ella a solicitar apoyo o ayuda, ¿no? Para aquellos que, por ejemplo, plan de atención para casos de riesgo leve, brindamos información, sensibilizamos al usuario, brindamos consejería para la toma de decisiones y brindamos información sobre el SEM más cercano y pues también derivamos el caso, ¿no? Al SEM que corresponda. El plan de atención para casos de riesgo moderado y severo, tenemos, bueno, entonces tenemos, cuando el usuario, cuando quien llama es la presunta víctima o cuando es la persona consultante es un informante, ¿no? Nosotros identificamos el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima, la probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia y nosotros lo que hacemos con toda esta información es hacer la derivación. Eh, el eje central para hacer la derivación de un caso está dado por el nivel de riesgo. No, ese es digamos, el elemento decisorio para hacer la derivación y las gestiones por favor de la víctima. La derivación se hace a través de la ficha de derivación a los servicios del programa, ¿no? A los que correspondan según el nivel de riesgo, ¿no? Preferentemente se hacen las coordinaciones para hacer la derivación. Sin embargo, no es una condición indispensable para derivar. Luego de derivado el caso, de acuerdo al nivel de riesgo, sabemos que debemos hacer el seguimiento del caso, ¿no? Ya hacer la rellamada, llamar a la policía para saber si, por ejemplo, estamos frente a un hecho de flagrancia, ¿no? Es, llamar a la policía para saber si ya han acudido al domicilio, este, coordinar con el SEM para el desplazamiento, o el SAU para el desplazamiento de los equipos, para que hagan la atención urgente y podemos ir comunicándonos con la usuaria para saber si ya recibió la ayuda, ¿no? Y en qué situación se encuentra. En esa interacción nosotros podemos ir elaborando de repente si hemos tenido que hacer una coordinación rápida y la derivación del caso y hemos derivado la ficha. En el seguimiento nosotros podemos ir llamando a la usuaria para hacer contención emocional, para de repente hacer la revisión incluso del plan de seguridad, sí, lo que hemos pauteado con ella como parte de seguridad, lo está ejecutando o lo ha puesto en práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el usuario se comunica, está el agresor, qué sé yo, en la dormido, ¿no? Y le hemos indicado al usuario que esté cerca de una ventana donde la puedan ver, ¿no? Mm, o bueno, se haya comunicado con algún familiar, o lo que hemos pauteado con ella. Al momento de hacer la rellamada, podemos preguntarle si algo de lo que hemos ya acordado dentro del plan de seguridad lo ha ejecutado, ¿no? Y podemos también considerar acá es, por ejemplo, con la usuaria, este, hacerle la contención emocional y el acompañamiento, por ejemplo, hasta que haya llegado a la comisaría o le hayan puesto buen recaudo, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, si se trata de riesgo moderado, severo o flagrancia, tenemos que acortar los tiempos para la atención de la urgencia, ¿no? Realizando las coordinaciones con la autoridad competente, ¿no?
El factor de tiempo es determinante cuando existe la probabilidad de ocurrencia de un nuevo hecho de violencia, ¿no? La calidad de la información que se obtenga para valorar el riesgo está estrechamente relacionada con la entrevista, ¿no? Cómo hacemos la entrevista para la obtención de información. Son condiciones de vulnerabilidad, la edad, la discapacidad, la condición de dependiente, de persona dependiente, ¿no? Pues las condiciones, por ejemplo, dadas por una mujer en estado gestacional, el ser migrante, y esto exige de nosotras como profesionales una pronta y oportuna atención, ¿no? Una persona en este contexto que se encuentra en crisis tiene que ser atendida con empatía, ¿no? Con calidad, con cordialidad, ¿no? Comprendiendo lo que le está pasando, ¿no? Hay que evitar prácticas inadecuadas que no suman en favor de la atención de la víctima, ¿no? Y que puedan crear desconfianza hacia nosotros y hacia los servicios del programa, ¿no? Este, sabemos que cuando estamos frente a una persona en situación de crisis, tenemos que aplicar nuestras técnicas para el manejo de crisis, ¿no? Antes de culminar las llamadas, es importante que nosotros podamos informar a la usuaria las acciones que se van a hacer en favor de ella, ¿no? Esto es importante para poder anticiparle a esta persona qué está haciendo el servicio por ella, ¿no? Finalmente, es importante que nosotros evitemos prácticas que estén contrarias a la ética, ¿no? Sabemos que el INESI es un servicio de información, orientación, consejería, intervención de crisis y detección de presuntos casos de violencia. Entonces, nuestro trabajo está limitado a estas acciones, ¿no? Nosotros no damos asesoría legal en otros casos que no estén vinculados a la naturaleza del servicio, ¿no? No damos asesoría legal, no damos terapia psicológica, no atendemos otros casos dando asesoramiento legal. Brindamos solamente información y si no son hechos de violencia, damos la información y remitimos al servicio que corresponda, ¿no? De preferencia y como debe ser, servicios del Estado, ¿no? Nosotros no podemos garantizar la atención de las personas en servicios privados o particulares o de repente que puedan brindar a ONGs porque nosotros no garantizamos esa atención, ¿no? Luego, para hacer la derivación de un caso, no necesitamos de la verificación de la policía para hacer la derivación de estos casos a los servicios del programa, ¿no? Toda persona que sea de servicio tiene derecho a la atención, ¿no? Toda persona que accede al servicio tiene derecho a saber quién le está atendiendo. Para esto la persona tiene que identificarse con su nombre y apellido, ¿no? Asimismo, tiene que indicarle a esta persona cuál es el alcance del servicio, qué servicio le estamos prestando, ¿no? Luego, nuestra atención no implica que demos opiniones legales o opiniones psicológicas sobre la intervención de otros profesionales del programa o de otras instituciones. No damos opinión sobre procesos judiciales ni de terapias psicológicas, ¿no? Nosotros no podemos dar opinión sobre aquello que no conocemos, ¿no? Ni hacer búsquedas, de procesos legales, ¿no? O dar, no sé, consejería, terapia, eh, problemas
de conducta u otros problemas que no están vinculados a hechos de violencia, ¿no? La articulación o coordinación con otros servicios debe ser a través del teléfono Cisco, ¿no? No a través del uso del teléfono personal, ¿no? Excepcionalmente puede ser, pero con la autorización de la supervisora del turno, ¿no? No brindamos información sobre los casos atendidos en línea 100, ¿no? Personas que llaman, mire, han llamado el día tal, la persona tal, por este caso. Quisiera que me dé información. No le podemos dar información, ni sobre casos que han llamado, ni así sea, así diga, que es la misma persona. Nosotros no tenemos cómo verificar que es la misma persona, la misma afectada la que se está comunicando con nosotros, así que nosotros no podemos brindar información sobre casos atendidos en línea 100, SAU u otro servicio, ¿no? No es nuestra labor indagar el avance o la atención de los casos en otros servicios. Si una persona en nuestros registros aparece por un caso X como agresora y se comunica a nuestro servicio como víctima, tiene derecho a ser atendida, ¿no? Yo les agradezco por la atención. Disculpen, estoy un poco mal de la garganta, disculpen la tos y la voz, pero yo les agradezco la atención y nos estamos comunicando, nos estamos viendo prontamente. Gracias, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Gracias.